Soy Alicia, tengo 32 años, y una noche tranquila bastó para poner mi mundo de cabeza. Acababa de terminar lo que parecía una llamada de rutina con mis padres cuando noté que no habían colgado. Sus voces seguían sonando por el teléfono, nítidas y sin filtro, mientras hablaban con mi hermana. El tono de mi padre era frío, casi mecánico. Vivir con ella es horrible. Pero solo nos quedamos por su dinero. Antes de poder procesarlo, la risa de mi hermana atravesó el silencio. Una risa cruel, burlona, como si siempre hubiera sabido esa verdad. Apreté el teléfono tan fuerte que me dolió la mano, mi corazón latía tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho. La habitación empezó a dar vueltas, el estómago se me revolvió, pero no lloré ni grité. Solo me quedé ahí, inmóvil, mientras cada palabra se grababa en mí como una herida. Ellos pensaban que yo ya no estaba en la línea, que no escuchaba nada, cuando en realidad estaba oyendo su traición en tiempo real. Cada segundo se volvió eterno. Mis padres, las personas en quienes más confiaba, no me veían como a una hija, sino como a una cuenta bancaria. La risa de mi hermana seguía resonando en mi cabeza, cada carcajada burlándose de mí, cada sonido confirmando lo poco que realmente significaba para ellos. Me quedé sentada en el sillón mucho después de que la llamada terminara, mirando la pantalla oscura del teléfono, repitiendo una y otra vez ese momento en mi mente. ¿Había sido siempre así? ¿Cada palabra amable estaba llena de interés? No tenía las respuestas. Lo único que sabía era que nada podía borrar lo que acababa de escuchar. Esas palabras habían trazado una línea que ya no podía cruzar. Lo cambiaron todo. Antes de seguir, quiero saber de ti. ¿Alguna vez descubriste algo sobre tu familia que rompió la forma en que los veías? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero saber cómo enfrentaste el peso de la traición y qué aprendiste sobre la confianza. A la mañana siguiente, serví café como si nada hubiera pasado. La cocina olía a pan tostado y tocino, como siempre, pero cada movimiento se sentía como si actuara en una obra para la que nunca ensayé. Puse los platos sobre la mesa, volteé los hotcakes y limpié las encimeras, con las manos firmes a pesar de la tormenta que traía en la cabeza. Tenía que mantener la calma. Tenía que observarlos sin que notaran nada. Mi papá entró arrastrando los pies, tomó una taza sin mirarme. Sus ojos se desviaron hacia el periódico, evitando los míos, como si supiera que había escuchado algo que no debía. Buenos días, murmuró apenas audible, antes de esconderse detrás de la sección de deportes. Asentí, forzando una sonrisa, mientras lo veía beber su café demasiado rápido, como si quisiera estar en cualquier otro lugar menos ahí. Mi mamá llegó después, con esa voz alegre y fingida que usaba cuando quería disimular algo. Empezó a hablar del carro nuevo de un vecino. ¿A poco no está precioso?, dijo riendo más fuerte de lo necesario, mientras jugaba nerviosa con una servilleta. Sí, está bonito, respondí tranquila, aunque el estómago se me hacía nudo. Estaba esforzándose demasiado, intentando tapar el vacío con palabras. Luego apareció mi hermana Melissa, encorvada, con la mirada pegada al teléfono. Apenas soltó un hola entre dientes. Sus pulgares se movían rápido sobre la pantalla, seguramente revisando redes o escribiéndole a alguien sobre su fallida línea de ropa. Ni siquiera volteó a ver el desayuno que había preparado. Seguí moviéndome, recogiendo platos, pero con los ojos bien abiertos, notando cada detalle. Los movimientos inquietos de mi papá, la alegría forzada de mi mamá, la indiferencia de Melissa, se sentían como extraños disfrazados de mi familia. Siempre había creído que éramos cercanos, que compartíamos todo. Hace 3 años compré esta casa grande en Lexington, Kentucky, para que pudiéramos vivir juntos. Después de que murió mi abuelo, heredé lo suficiente para pagar la hipoteca y cubrir sus gastos, la comida, los servicios, incluso las compras de mi mamá. Se mudaron conmigo agradecidos, o al menos eso creí. Mi papá se había jubilado temprano. Mi mamá también. Y Melissa, que es unos años mayor, había dependido de mí desde que su negocio fracasó. Yo había pagado todo, sin hacer preguntas, creyendo que eso era lo que hacía una familia. Pero ahora cada recuerdo se sentía manchado. ¿Siempre me habrían visto como una cuenta bancaria? Pensé en el mes pasado, cuando papá me preguntó por mis ahorros,
con un tono casual pero curioso, como tanteando el terreno. O cuando mamá insistió en que los invitara a una cena elegante, sonriendo demasiado, como si quisiera asegurar algo. Melissa, por su parte, nunca ofrecía cooperar, siempre decía que estaba entre trabajos. Yo lo dejaba pasar, convencida de que solo estaban atravesando un mal momento. Pero ahora todo parecía distinto, calculado. Mientras tallaba una sartén, saqué mi celular y abrí la app de notas. Escribí: papá evita el contacto visual. Mamá está demasiado alegre. Melissa ni se inmuta. Añadí más líneas. Papá preguntó sobre mis inversiones. Mamá se interesó de repente en mis bonos del trabajo. Melissa no deja de mirar el teléfono. Cada detalle se sentía como una pieza de rompecabezas armando una imagen que no quería ver. No sabía qué estaban ocultando, pero iba a descubrirlo. Más tarde ese día, vi a Melissa echándole un vistazo a mi laptop, que había dejado abierta sobre la barra de la cocina. En cuanto entré, la cerró rápido y murmuró algo sobre revisar el clima. Sentí un nudo en el estómago. Algo no cuadraba. Seguí con mi rutina, manejé hasta mi trabajo en software y pasé el día programando entre juntas, pero mi mente estaba en otro lado. Recordé la Navidad pasada, cuando le regalé a mamá el abrigo nuevo que tanto quería. Me abrazó, diciéndome que yo era su roca, pero ahora esas palabras sonaban vacías. Papá me había dado una palmada en el hombro, diciendo que estaba orgulloso de mi éxito. ¿Era orgullo o codicia? Melissa apenas me dio las gracias por el dinero que le había prestado para su negocio. Yo creía que los estaba ayudando, pero quizás solo era su boleto para seguir viviendo cómodamente. Al anochecer, me senté en mi habitación con el celular en la mano, revisando mis notas. Agregué otra línea. Melissa revisó mi laptop hoy. No los enfrenté todavía. Necesitaba más que simples sospechas. Iba a observar, a esperar, a cavar más hondo. Ellos pensaban que yo no me daba cuenta, pero ahora estaba más despierta que nunca. Esa casa, mi casa, ya no se sentía como un hogar. Era un escenario, y yo estaba harta de seguir actuando en su obra. Para el miércoles, empecé a notar cosas que antes había pasado por alto. La manera en que mi papá siempre encontraba la forma de regresar al tema de mis finanzas, con preguntas sutiles pero incisivas. Esa mañana, durante el desayuno, se inclinó sobre la mesa, con la taza de café en la mano, y preguntó: ¿cómo va esa cuenta de inversiones, Alicia? El tono era casual, pero sus ojos se desviaron demasiado rápido, como si estuviera pescando información. Encogí los hombros, dije que todo iba bien y cambié el tema al clima. No insistió, pero el aire se volvió denso, como si esperara que dijera algo más. Más tarde lo observé mientras cambiaba de canales en la sala, los dedos tamborileando con impaciencia. Ya no era casualidad. La semana pasada me había preguntado por mis bonos del trabajo, y el mes anterior quería saber detalles de mis ahorros. Antes pensé que solo se preocupaba como padre, pero ahora parecía que estaba llevando la cuenta. Mi mamá no se quedaba atrás. Esa tarde llegó cargando bolsas de compras, bolsas de diseñador, una mascada de seda, zapatos que costaban más que el pago mensual de mi coche. Solo un gustito, dijo, sonriendo radiante mientras las acomodaba en la barra de la cocina. Asentí, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Eso no era un gustito, era derroche. La había visto comprar cosas antes: vestidos nuevos, aparatos caros para la cocina, pero esto era demasiado, incluso para ella. Me vio observándola y soltó una risita, restándole importancia. Tú trabajas tanto, Alicia. Nosotros también merecemos disfrutarlo. Sus palabras me dolieron. Sonaron como si creyera que mi dinero también les pertenecía. No la enfrenté, solo mantuve el rostro neutral, pero por dentro ya estaba haciendo cuentas. Melissa era la peor. No había trabajado en meses, siempre diciendo que su negocio de moda estaba en pausa. La encontré tirada en el sillón, con el teléfono en la mano, pasando el dedo por redes sociales en lugar de buscar empleo. ¿Algo nuevo con tus diseños?, le pregunté con tono ligero. Apenas levantó la vista y murmuró: aún no, he estado ocupada. ¿Ocupada con qué? ¿Con subir selfies y dar me gusta?
Recordé cuando me había rogado un préstamo para lanzar su marca, dinero que le di sin pensarlo. Ahora su flojera era tan evidente que dolía, una señal que había ignorado por demasiado tiempo. Esa noche empecé a investigar. Saqué de un cajón un montón de facturas y estados de cuenta de mi oficina en casa. Recibos de servicios, tarjetas de crédito, restaurantes, todo estaba a mi nombre, pagado con mi cuenta. Nunca lo había cuestionado, solo quería que mi familia viviera cómoda. Pero al revisar, los números no cuadraban. Una cena de $500 en un Stackhouse al que nunca había ido. Un cargo de $2,000 en una boutique de ropa que no me pertenecía. Una suscripción a un servicio de streaming que ni siquiera usaba. Me temblaron las manos mientras extendía los papeles sobre el escritorio. Cada uno era un signo de interrogación. ¿Quién estaba gastando todo esto? Me vinieron a la mente las bolsas de compras de mamá, las preguntas insistentes de papá, el teléfono eterno de Melissa. Anoté los cargos en mi celular, junto a las notas que había empezado el lunes. La lista crecía, igual que el nudo en mi estómago. Me recosté en la silla, mirando al techo, tratando de entenderlo. ¿Habían sido así desde siempre? Pensé en las cenas familiares, en los abrazos cálidos de mamá, en las sonrisas orgullosas de papá cuando conseguí mi trabajo en tecnología. ¿Había sido todo eso real, o solo parte de su actuación? Melissa solía confiarme sus sueños, sus fracasos, pero ahora se sentía como una extraña, alguien que me veía solo como un medio para conseguir lo que quería. Quería creer que me amaban, no solo a mi cuenta bancaria, pero las pruebas se acumulaban una tras otra. Aún no tenía evidencias sólidas, algo que pudiera poner sobre la mesa y exigir respuestas, pero las señales eran demasiado claras. Más tarde esa semana, vi a mamá deslizar discretamente un estado de cuenta de tarjeta de crédito dentro de su bolso. Sus movimientos fueron rápidos, como si no quisiera que lo notara. Solo estoy organizando, dijo cuando la miré con una ceja levantada. No le creí ni por un segundo. Durante la cena, Melissa se quejó de que su teléfono estaba muy lento, insinuando que necesitaba uno nuevo. Papá se unió enseguida, sugiriendo que yo podría ayudar, ya que me iba tan bien. Sonreí con rigidez, dije que lo pensaría y me levanté para ir a mi habitación. A solas, abrí nuevamente la app de notas y escribí: mamá escondió un estado de cuenta. Melissa quiere un celular nuevo. Papá vuelve a presionar. Todavía no estaba lista para enfrentarlos. No sin algo concreto. Ese viernes, me quedé sola en mi oficina, repasando sus palabras. No las de aquella llamada, esas trataba de borrarlas de mi mente, sino las incontables veces que me habían presionado para abrir la cartera. Miré la pantalla de la computadora, el código se desdibujaba mientras los recuerdos se hacían más nítidos. El verano pasado, mamá había insistido en unas vacaciones familiares en las Smoky Mountains, diciendo que nos haría bien convivir. Yo pagué la cabaña, las comidas, incluso la gasolina, mientras ella sonreía y lo llamaba tiempo en familia. Papá me había pedido cubrir las reparaciones del coche porque andaban cortos de dinero. Le di miles de dólares, pensando que solo los estaba ayudando. Melissa era la más descarada. Siempre pedía solo un poquito más para mantener vivos sus sueños de moda. Le financié la página web, las telas, la publicidad, y nada de eso jamás dio resultado. Cada recuerdo se sentía como un ladrillo, construyendo un muro entre la familia que creí tener y la verdad que ahora veía con claridad. No podía quedarme en esa oficina, rodeada de líneas de código que tenían más sentido que mi propia vida. Agarré mi chaqueta y conduje hacia una cafetería en el centro, donde había quedado de verme con mi amiga Christine. Ella ya estaba ahí, tomando un latte, con su laptop abierta en un proyecto de diseño gráfico. Me senté frente a ella y, antes de poder detenerme, la historia salió de golpe: la llamada, la traición de mis padres, la risa cruel de Melissa. Los ojos de Christine se abrieron con sorpresa y luego se suavizaron. Alicia, eso es terrible, dijo, tomando mi mano. No te mereces eso. Su voz era firme, real, me anclaba. No trató de endulzar las cosas ni de fingir que no era grave. Solo me escuchó, y luego se inclinó hacia mí. Eres lista. No dejes que te manipulen. Consigue pruebas. Protégete.
Asentí. Sus palabras cortaron la niebla en mi cabeza. No me presionó para sentirme mejor, me dio claridad. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera, como si por fin pudiera respirar otra vez. Mientras manejaba de regreso a casa, empecé a desenterrar recuerdos antiguos, los que había escondido bajo el peso de la lealtad familiar. De niña, mamá y papá siempre habían puesto a Melissa primero. Cuando ella quiso tomar clases de arte, las pagaron, aunque apenas nos alcanzaba. Cuando yo entré a la universidad, casi no lo celebraron, estaban demasiado ocupados rescatando a Melissa de otro intento fallido de modelo. Yo trabajé para pagar mis estudios, programando hasta tarde, mientras ella salía de fiesta y seguía dependiendo de ellos. Pensé que todo eso había quedado atrás, que comprar la casa en Lexington nos había puesto en el mismo nivel. Pero cuanto más recordaba, más claro se volvía, ellos siempre la habían visto a ella como la estrella, y a mí, como la red de seguridad. No era amor lo que guiaba sus decisiones. Era conveniencia. Era conveniencia. Estacioné el coche en la entrada, sintiendo como mi determinación se endurecía. Necesitaba respuestas, no solo sospechas. De vuelta en mi oficina, encendí la laptop e inicié sesión en mi cuenta bancaria. Ya había revisado los recibos antes, pero esta vez iba a ir más a fondo. Cada transacción, cada transferencia, cada retiro. Abrí los estados de cuenta de los últimos 6 meses, mis dedos corriendo sobre el teclado. No sabía exactamente qué iba a encontrar, pero intuía que serían más que simples gastos sueltos. Si me estaban usando, habría un rastro. Las preguntas de mi papá sobre mis inversiones, las bolsas de compras de mamá, las excusas interminables de Melissa, nada de eso era casualidad. Abrí una nueva nota en mi celular y la titulé Evidencia. Durante el fin de semana volví a entrar a mi cuenta. La oficina estaba en silencio, solo se escuchaba el zumbido de la laptop mientras abría el panel financiero que había ignorado por demasiado tiempo. Yo había estado pagando todo, los servicios de la casa, las compras de mamá, los sueños de Melissa, pero nunca había revisado con detalle a dónde iba realmente el dinero. Fui pasando una por una las transacciones, y con cada línea el corazón se me hundía más. Ahí estaban, transferencias, docenas de ellas, de mis ahorros hacia una cuenta desconocida. Miles de dólares enviados en partes, durante meses, bajo conceptos como honorarios de consultoría o gastos varios. Verifiqué las fechas. Algunas coincidían con las veces que Melissa había hablado de nuevas ideas para relanzar su marca. Otras con los gustitos de mamá. Mis padres tenían acceso a una cuenta secundaria para los gastos del hogar, pero esto era distinto. No habían pedido permiso, ni dicho una sola palabra. Seguí bajando, con los dedos temblando. Una transferencia de $4,000 el mes pasado. Otra de 2,500 hace apenas 2 semanas. Abrí los detalles de la cuenta receptora, y ahí estaba el nombre. Un negocio registrado bajo el nombre de Melissa. El fallido proyecto de moda de mi hermana, ese que juraba que estaba a punto de relanzar, se estaba financiando con mi dinero. Me recargué en la silla, el golpe de la verdad cayendo sobre mí como una bofetada. No solo estaban gastando dinero, estaban desviando mi herencia para mantener vivo el sueño imposible de Melissa. Sentí náuseas, una mezcla de traición y furia, pero necesitaba escucharlo de ellos. El domingo por la mañana encontré a mamá en la cocina, picando verduras para el almuerzo. Mantuve la voz firme, tranquila. Oye, mamá, dije con cuidado. Estuve revisando algunos estados de cuenta del banco. Vi unas transferencias grandes, ¿sabes algo de eso? Se quedó congelada, el cuchillo suspendido sobre una zanahoria. Luego sonrió demasiado rápido. Ah, eso, solo son unos regalitos para Melissa, ya sabes, para que pueda recuperarse un poco. Sus ojos evitaron los míos, clavándose en el mostrador. Regalos, repetí, dando un paso más cerca. ¿Miles de dólares, sin siquiera preguntarme? Soltó una risita nerviosa. Alicia, no exageres. Es familia, compartimos, ¿no? Sus palabras sonaban suaves, pero se sentían huecas, como una mentira envuelta en cariño falso. Asentí, fingiendo que lo dejaba pasar, aunque por dentro mi mente corría a toda velocidad.
Estaba ocultando algo, y yo ya no iba a tragarme el cuento. No enfrenté todavía a papá ni a Melissa. Quería asegurarme de proteger lo que era mío. Esa misma tarde manejé hasta una sucursal del banco en Lexington. La cajera, una mujer amable con lentes, me ayudó a abrir una nueva cuenta de ahorros, solo a mi nombre. Firmé los formularios en su oficina mientras mi celular vibraba. Un mensaje de Melissa. ¿Podemos hablar sobre mi próxima colección? Lo ignoré. Terminé el papeleo y volví a casa. En cuanto llegué, transferí la mitad de mi herencia 6 cifras, el dinero que había dejado mi abuelo a la nueva cuenta. Sentí que recuperaba una parte de mí misma. Actualicé las contraseñas de todas mis cuentas, bloqueando a mis padres del acceso secundario. Pronto se darían cuenta, pero yo estaría lista. Esa noche, me senté frente al escritorio, mirando el saldo de la nueva cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Las transferencias al negocio de Melissa no habían sido un descuido. Eran intencionales, una traición planeada a mis espaldas. La mentira de mamá sobre los regalos lo confirmó. Pensé en todas las veces que había confiado en ellos, entregándoles dinero sin dudar, creyendo que éramos un equipo. Pero ahora veía la verdad con claridad. Me habían usado, y Melissa era parte de todo. Mi determinación se endureció. Ya no se trataba solo de proteger mi dinero, sino de protegerme a mí misma. Abrí la aplicación de notas y escribí una última entrada. Mamá mintió sobre las transferencias. Están robando. No sabía cómo los enfrentaría, pero sabía que lo haría. Pronto. La cena del domingo empezó como siempre. El aroma del pollo asado llenaba el comedor, los platos tintineaban mientras mamá pasaba el puré de papas. Papá cortaba la carne con calma, y Melissa, distraída, revisaba su teléfono sin tocar casi su comida. Yo estaba frente a ellos, el tenedor quieto sobre el plato, el corazón latiendo con fuerza. Había planeado ese momento todo el día, ensayando las palabras una y otra vez. Las pruebas, las transferencias, las mentiras, los estados de cuenta escondidos se amontonaban en mi mente como un mazo de cartas. No podía comer. No podía seguir fingiendo. Dejé la servilleta sobre la mesa, respiré hondo y dije. Escuché su llamada la semana pasada. No colgaron. Sé lo que piensan realmente de mí. El silencio cayó sobre la mesa como un martillo. El cuchillo de papá se detuvo a medio corte. La sonrisa de mamá se congeló. El teléfono de Melissa resbaló hasta su regazo. ¿De qué estás hablando, Alicia?, preguntó mamá, con la voz aguda y temblorosa. La miré directamente. Dijiste que vivir conmigo es horrible, pero que se quedan por mi dinero. Melissa soltó una risa fingida, como si fuera una broma. Papá tosió, dejando el cuchillo a un lado. Solo era una charla, cariño, dijo con voz tensa. Nada más que palabras. No lo dijimos en serio, dijo papá con un tono demasiado suave, como si intentara calmar a una niña. Mamá asintió enseguida, nerviosa. Solo estábamos bromeando, Alicia. Sabes que te queremos. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías, como líneas mal aprendidas de una obra barata. Me giré hacia Melissa, esperando su reacción. Ella seguía mirando su plato, hasta que soltó una risa seca, despectiva. Estás exagerando, dijo, rodando los ojos. Esa risa, esa sonrisa arrogante. Era la misma que había escuchado en la llamada, y me encendió la sangre. Empujé la silla hacia atrás y me puse de pie. ¿Bromeando? Entonces explícame las transferencias de miles de dólares al negocio de Melissa, hechas sin mi permiso. El rostro de mamá se puso pálido y la mandíbula de papá se tensó. Fue por la familia, balbuceó mamá. Pensamos que querrías ayudar. La interrumpí, sin suavizar la voz. Ayudar. Me mentiste, mamá. Cuando te pregunté, dijiste que eran regalos. Confié en ustedes, en todos, y me han estado usando. Melissa soltó una carcajada amarga y se cruzó de brazos. Siempre tan controladora, Alicia. Actuando como si fueras mejor que nosotros. Sus palabras dolieron, pero ya no me iban a callar.
Saqué mi teléfono, abrí una app y levanté la pantalla para que todos la vieran. ¿Controladora? ¿Como en esta publicación? Mostré una captura donde Melissa me llamaba tacaña y controladora, diciendo que acaparaba mi dinero. La había encontrado esa mañana, pública en su perfil, frente a todos sus seguidores. Mamá soltó un grito ahogado. Papá desvió la mirada. La sonrisa de Melissa desapareció. Dejé el teléfono sobre la mesa, la imagen brillaba en silencio entre nosotros. Vi las transferencias, las mentiras, la publicación, dije con voz firme. Se acabó. No soy su banco. Papá intentó intervenir, levantando la voz. Alicia, cálmate. Somos familia. No hay mala intención. La familia no roba, respondí. La familia no se burla a tus espaldas. Los miré uno por uno, los ojos culpables de papá, las manos temblorosas de mamá, la mirada desafiante de Melissa. Quiero que se vayan de mi casa. Todos. Mañana por la mañana. El tenedor de mamá cayó sobre el plato con un golpe metálico. No puedes hablar en serio, susurró. Melissa rió otra vez, pero esta vez sonó amarga. Suerte viviendo sola, Alicia. Nos vas a extrañar. No me moví. No parpadeé. Me las arreglaré, dije con calma. Empaquen sus cosas. Se quedaron ahí, inmóviles, mientras yo caminaba hacia mi habitación. El corazón me latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes. Les había dado todo, mi casa, mi dinero, mi confianza, y ellos me lo habían devuelto con traición. La publicación de Melissa fue la gota que derramó el vaso, la prueba de que nunca me vio como una hermana, sino como un recurso. Cerré la puerta con llave, me senté en la cama y abrí la app de notas en mi celular. Escribí, se van. Soy libre. La casa seguía siendo mía, y me aseguraría de que siguiera así. Podían intentar justificar lo que hicieron, pero yo ya había tenido suficiente. El lunes por la mañana, la casa se sentía vacía. La mesa del comedor donde los había enfrentado anoche estaba desnuda, sin platos, sin voces. Papá, mamá y Melissa habían empacado sus cosas y se habían ido al amanecer, sus maletas rodando hacia la puerta mientras yo permanecía en mi habitación, evitando las despedidas. Caminé por la sala, notando los huecos que habían dejado. La cobija favorita de mamá, desaparecida. Los lentes de lectura de papá, ya no estaban en la mesa de centro. El cargador de Melissa, antes enredado en el sillón, había desaparecido. Se habían mudado a un pequeño departamento rentado al otro lado de Lexington, un detalle que escuché de mamá por teléfono mientras cargaban el auto. El silencio en la casa era ensordecedor, pero traía consigo un alivio extraño, como si por fin me hubiera quitado un peso de encima. Mientras preparaba café, mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Alicia, lo sentimos. Nunca quisimos lastimarte, ¿podemos hablar? Luego uno de papá. Estás exagerando, cariño. Arreglemos esto. Y el de Melissa, más corto. No tenías que echarnos. Llámame. Sus palabras tiraban de esa parte de mí que aún anhelaba una familia, pero ya veía con claridad. Las disculpas eran demasiado rápidas, demasiado ensayadas, como anzuelos lanzados para atraparme otra vez. Dejé el teléfono sobre la mesa, sin responder. Ya había escuchado suficientes excusas en aquella cena, sus mentiras disfrazadas de bromas, su falso discurso de compartir en familia. No iba a caer de nuevo. Al mediodía, estaba sentada en la oficina de un abogado en el centro, un pequeño despacho que me recomendó un compañero de trabajo. La abogada, una mujer de mirada aguda y libreta en mano, me escuchó atentamente mientras le explicaba todo, las transferencias, las mentiras, la publicación en redes sociales. Tienes que proteger tus bienes, dijo, tomando notas con rapidez. Vamos a redactar una carta de cease and desist para impedir cualquier acceso no autorizado y revisaremos tus derechos sobre la propiedad. Asentí, firmando los documentos para comenzar el proceso. Mi casa, mi herencia, eran mías, y me aseguraría de que nadie volviera a tocarlas. La calma profesional de la abogada me dio una sensación de firmeza, un recordatorio de que ahora estaba tomando el control, no solo reaccionando.
De regreso en casa, me quedé de pie en la cocina, mirando el lugar donde mamá solía picar verduras, donde Melissa pasaba horas pegada al teléfono. La libertad se sentía real. Podía respirar sin sus juicios, sin sus exigencias. Pero aún así, el corazón me dolía por lo que habíamos perdido. Recordé a papá enseñándome a andar en bicicleta, a mamá horneando mis pasteles de cumpleaños, a Melissa trenzándome el cabello cuando éramos niñas. Esos momentos parecían tan lejanos ahora, manchados por su traición. No lloré, pero el dolor permanecía ahí, silencioso, como un recordatorio constante de la familia que creí tener. Encendí mi laptop, abrí la cuenta bancaria nueva y vi el saldo que había protegido. No era solo dinero, era mi futuro. Y estaba dispuesta a defenderlo. 6 meses después, me mudé a un nuevo departamento. Era más pequeño que la vieja casa en Lexington, pero cada rincón me pertenecía, limpio, tranquilo y libre de secretos. Vendí la casa, guardé las ganancias y organicé mi vida a mi manera. Mis días giraban en torno a proyectos de programación, noches de depuración de código y cafés sin el peso del drama familiar. Vivía para mí, no para las expectativas de nadie más. Una noche, Christine vino a visitarme con comida para llevar y una lista de canciones viejas que solíamos poner a todo volumen en la universidad. «Este lugar te queda perfecto», Alicia dijo sonriendo, mientras acomodábamos los fideos sobre mi nuevo sillón. Reímos, compartiendo historias del trabajo y de su nuevo cliente de diseño. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la paz no era un lujo, sino mi nueva normalidad. Sin confesiones profundas ni consejos necesarios. Solo amistad simple, sincera, de esa que casi había olvidado cómo se sentía. Supe de mi papá y mi mamá por un conocido en común. Estaban apenas sobreviviendo en su departamento rentado. Ya no había cenas elegantes ni bolsas de diseñador. Papá había tomado un trabajo de medio tiempo en una ferretería, y mamá vendía sus joyas viejas por internet para poder pagar las cuentas. Su estilo de vida se vino abajo sin mi dinero sosteniéndolo. No sentí satisfacción ni venganza, solo distancia, como si fueran personajes de una historia que ya había dejado atrás. La caída de Melissa fue peor. Aquella publicación en redes, donde me llamó controladora y tacaña, se le volteó por completo. Sus amigos y seguidores la atacaron, señalando su egoísmo. Su negocio de moda, que ya tambaleaba, terminó por hundirse cuando su último inversionista se retiró. Un día vi su perfil desaparecer, sin selfies, sin promociones, solo el silencio de alguien que perdió la máscara. Al mirar atrás, aprendí a confiar en mi intuición. Esa incomodidad que ignoré por años siempre había tenido razón. Dejé que el amor me cegara, creyendo que familia era sinónimo de lealtad, sin importar qué. Pero la verdadera lealtad no consiste en tolerar mentiras ni permitir que te consuman. Proteger mi valor, mi dinero, mi paz, mis límites fue la decisión más difícil, pero también la mejor que he tomado. Y si tú estás escuchando mi historia, gracias por acompañarme hasta aquí. Me encantaría saber qué piensas, qué habrías hecho tú. Cuéntamelo en los comentarios.